buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a las cuartas jornadas de investigación en artes de la UNBM. Estamos en un nuevo panel, en este caso el conversatorio del eje 2, que se titula Desbordar las fronteras, iniciativas interdisciplinarias en la UNBM. Mi nombre es Eric Musar y junto con mi compañera Mariana Brito vamos a estar moderando este panel. Bueno, quienes a lo mejor algunos estuvieron a la mañana siguiendo las jornadas, les comentamos que en el chat de YouTube pueden ir dejando comentarios, consultas, aportes al debate que se genere entre los expositores y las expositoras. Y bueno, Mariana va a estar atenta también a lo que pueda ir sucediendo allí. Al mismo tiempo vamos a compartir links, los links del sitio web de las jornadas, donde van a poder encontrar materiales complementarios a las exposiciones que vayan escuchando en el panel, en un muro colaborativo, en un Padlet. Así que bueno, mientras van escuchando pueden ingresar o pueden revisarlo después para complementar también el diálogo que se genere. Como relatora de este panel tenemos a la doctora Carla Bendaño, que es la secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales y coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNBM. Carla va a estar un poco guiando el diálogo y el debate entre los expositores y las expositoras. Les comento un poco quiénes van a estar en el panel. En primer lugar, va a estar exponiendo Susana Reutemann, de la Universidad Nacional de Villa María. El título de su trabajo es Trabajo y Arte, Esferas Autónomas. En segundo lugar, Fabián Moselo, también de nuestra universidad, de la UNBM. El título de su trabajo es Mundo, Representación y Discurso, Experiencias y Redes del Conocimiento para hablar y transitar la pospandemia argentina. En tercer lugar, Sandra Vysotsky, también de la UNBM. El título de su trabajo es Orígenes de las fronteras interdisciplinarias para la creatividad entre las artes y las ciencias, la noción de metábasis. Y por último, en cuarto lugar, Cristina Siragusa, también de la UNBM. El título de su trabajo es Una tecnología socioartística en construcción, deconstrucción, reconstrucción de procesos de salud, enfermedad, cuidado, con sujetos que padecen diabetes mellitus. Bien, la idea es, que comiencen los expositores y luego abrir el debate a cargo de Carla. En primer lugar, entonces, comenzamos con las exposiciones. Adelante, Susana. Bueno, ante todo, un gusto y un placer compartir este panel con tan hermosas compañeras, algunas compañeros, algunos muy cercanos, contemporáneamente, otros por ahí más lejos en el tiempo, pero bueno, con todos algunos encuentros, algunos momentos de intersección, así que me parece fantástica la iniciativa y me parece buenísima esta idea de poner en la agenda la interdisciplinariedad. Bueno, yo quería contar una experiencia muy reciente en esto de desbordar las fronteras, que estuvimos construyendo acá, que estamos en construcción en la Universidad de Villa María. Y bueno, dado el tiempo limitado, me permito leer un poquito. Y bueno, comienza en pandemia, el año 2020, que sin duda será recordado como el hecho social total de la pandemia, donde estamos inmersos en las crisis económica, social, sanitaria y ecológica, fue el que dio un impulso largo a aquellos que veníamos discutiendo hace tiempo, especialmente con Cristina, que es panelista acá también, de cómo romper las barreras de la práctica y de la reflexión disciplinarias que impone la superespecialización académica. En esta oportunidad se trata de discutir los límites entre la investigación sobre el trabajo y sobre el arte, y las propias prácticas del trabajo y del arte.
Ni los límites ni los esfuerzos de su ruptura son novedosos. La larga discusión sobre poiesis, tecné y praxis, y también aquellos muros trazados en dimensiones instrumentales, práctico-morales y expresivas del hacer humano, provocan el esfuerzo de distinción, pero también su cuestionamiento. En este sentido, frente a una convocatoria de PISAC, del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, 12 universidades argentinas nos convocamos en la elaboración de un proyecto de investigación cuyo nombre parece remitir solo al trabajo, cuyo el título, se los leo, es medio largo, pero es Impactos de la pandemia en el mundo del trabajo y sus sujetos, cambios y continuidades en las relaciones laborales, condiciones de trabajo y la conflictividad emergente en la Argentina post-pandemia. Esto se hizo en el marco de una convocatoria, la Sociedad Argentina en la Pospandemia, y fuimos 97 investigadores que nos coordinamos rápidamente para dar forma a un proyecto de gran alcance, que bueno, que no justo ayer dieron los resultados, no ha sido no ha sido elegido, pero bueno, la verdad que el esfuerzo de conexión y de producción nos ha puesto ya a pensar en seguir avanzando juntos. Por eso es una experiencia en construcción. En principio le dimos a trabajo una noción instrumental, aún cruda, digamos. Trabajo es aquella prestación por la que se recibe un ingreso que habilita la reproducción de la vida. Pero después de esta primera aproximación, nos dispusimos a la articulación con aquellos que cuestionan el arte por el arte burgués, aquellos que se reconocen como trabajadoras y trabajadoras de lo sensible y como tal sujetos de derechos laborales. En efecto, miles de trabajadores y trabajadoras hacen de la autoexpresión su modus vivendi, o en palabras de Marx, en un sistema donde se generaliza el intercambio de mercancía por dinero. Los y las artistas, dicho crudamente, venden su fuerza de trabajo como lo hacemos los docentes, las docentes, los investigadores, los obreros y los trabajadores en general. En pandemia, su supervivencia freelance o la puramente asalariada se ha vuelto tan difícil como la de tantos millones de argentinos y de argentinas. Una primera pista, entonces: los y las artistas son trabajadores en plenitud, integran el polo subordinado de la relación capital-trabajo. Desde Villa María emergió una chispa para estas 12 universidades, que propuso a un conjunto de investigadores dedicados al tema de trabajo desbordar las particiones señaladas por la academia y encontrar en la creatividad un terreno común para lidiar con un mundo incierto, en peligro de extinción, y también con... Sí, me falta un minuto para el cierre. Perfecto. Dale. Me falta un minuto, con posibilidades de reinvención. La empleada doméstica, el artista de circo, el obrero de fábrica, el músico contienen el potencial creativo de la crítica. Encontrar el tiempo y el espacio de encuentro es una tarea antifragmentadora, antisistémica. La pregunta por el cómo se encuentra es esencial para el cuidado de la vida. Es en este espacio de entramados vinculares, de lo común, donde se sustentan las posibilidades de que lo instrumental, lo expresivo y lo práctico moral desborden sus fronteras, se reconozcan en su unidad, en el hacer colectivo, y que sea una actividad a contracorriente que cuestione lo establecido. Artistas e investigadores de arte de la UNBM, otra frontera que merece replantearse entre el arte y la investigación sobre arte, aportaron lo común y lo específico del trabajo artístico con otros ejes ligados a los trabajos de cuidado, la educación, la salud, el trabajo doméstico. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sigue entonces Fabián. Tardes en el panel. Y para... Fabián, creo que se está cortando un poco el audio, decime... ¿Me corta?
A ver, ahí te escuchamos. Está como un poco bajito, si puedes hablar un poquito más fuerte. Bien. Voy a Ahí estar está. acá con un mano libre. Ahí está. Perfecto. Entonces me dicen si se está escuchando bien. La idea inicial Sí, se escucha perfecto. de armar una red también para un PISAC COVID 2019 que también creo que ha sido evaluado y que no ha sido seleccionado, pero sí ha pasado a la primera instancia. Y la experiencia fue altamente positiva, dado que integramos un conjunto grande de universidades del país que voy a enumerar: la Universidad de Chubut, la Universidad Patagónica de las Artes, la Universidad de Comahue, la Universidad de La Plata, de Mar del Plata, la Universidad de la Patagonia Austral, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con aproximadamente cerca de 60 integrantes. Como decía la profesora Susana, por ahí lo más importante de esta convocatoria es la conformación de una red de trabajo, que también es una conformación de una red solidaria y horizontal. Nuestro tema, obviamente, dentro del conjunto de las representaciones, mundos, representaciones y discursos, experiencias y redes de conocimiento para evitar y transitar la pandemia en Argentina, tuvo como eje una hipótesis que yo traté de elaborar en un primer momento, luego me metí en la red y resulté ser que la dirigía la red digamos, fue un compromiso muy grande, porque la Universidad de Villa María simplemente iba a ser un nodo más, y luego nos eligieron horizontalmente para que fuéramos directores. Así que ya quedó conformada la red. Hipótesis de trabajo fundamental en este caso es la idea de la representación como parte de un signo, o como la naturaleza misma del signo, que representa, que hace circular discursos, que permite la visibilización en muchos casos de cuestiones que quedan tapadas, sobre todo en épocas de crisis. Entonces ahí había una doble hipótesis en ese trabajo. La idea de la representación por medio del discurso, y la idea de que el arte, las representaciones en el arte, tienen esta capacidad para visibilizar y en algún caso exorcizar estados pasionales que veíamos que eran muy fuertes, sobre todo cuando los colegas planteábamos problemas artísticos y problemas de literatura. En principio había en el grupo problemas literarios, problemas de audiovisual, soportes y plataformas web, y también soportes y productos transmediales. En todos los casos, la idea fundamental era investigar, dar cuenta de representaciones, sobre todo representaciones artísticas, ficcionales, dar cuenta de cómo esas representaciones ponen en juego procesos o representaciones patémicas, representaciones de orden pragmático, representaciones de orden cognitivo, cómo intentan de alguna manera contar sobre las angustias que produce y el temor, el miedo, un tema muy fuerte en la pandemia, y cómo eso se traslada hacia un material ficcional, y cómo eso también enriquece la complejidad de las relaciones y los vínculos sociales. Entonces, la ficción no aparecía en este caso como la ficción, digamos, artísticas, no aparecía como una práctica que empobrecía, que contaba algo desde un lugar, digamos, alternativo, sino que aparece como un lugar central en el proceso de visibilización, sobre todo cuando hay crisis. O sea, cuando es un momento en el que debemos contar sobre algo de lo que no podemos hablar. Nuestro tema fundamental era cómo se podía hablar de la muerte, cómo se podía hablar del dolor, cómo se puede hablar del otro, cómo el otro aparece como algo, el otro que está enfermo, o eso otro que es invisible, que es el virus, que aparece como una entidad siniestra,
ahí aparecían un montón de cuestiones de la psicología en las representaciones, aparecían prácticas que usamos, que planteamos dentro del corpus, dentro del fantástico, discursos más tipo realistas. Me falta que te queda un minuto, sí. Perfecto. Y entonces, lo interesante es cómo planteamos en esta red una diversidad de corpus para poder abarcar diferentes aspectos, diferentes sectores de la producción de las prácticas sociales y culturales, y sobre todo nosotros siempre centrando en esta hipótesis fuerte sobre el arte como un lugar en el que se inscriben representaciones que dan cuenta de, en muchos casos, de cosas que no se pueden decir, y que también, de alguna manera, el arte produce conocimiento. O sea, el arte es una forma de conocimiento. Es una hipótesis fuerte que venimos hace mucho tiempo trabajando y bueno, que pudimos charlar, decir, comentar en este grupo. Acá voy a leer un pedacito que me reservo. El estudio entonces de las representaciones en contexto actual de pandemia busca poner en análisis los variados modos que tiene el hombre desde lo estético para decir desde su subjetividad sobre esos inefables que se manifiesta cuando la vida está en peligro. Y eso evidentemente lo empezamos ya a contrastar y en la red seguimos con la red, seguimos en otras convocatorias y seguimos con propuestas para dar algunas actividades de tipo online, cursos, y bueno, eso sí ha sido súper interesante que podamos tener un material humano y recursos humanos y recursos investigativos para poner en vinculación a universidades del país. Eso ha sido también una posibilidad que nos ha dado también la Universidad de Villa María. El doctor Anunciata en este caso fue una pieza central, porque él me abrió la puerta para que yo me conectara con dichas universidades y luego, digamos, fui seleccionado para ser director, lo cual en un momento me generó mucho estrés. Pero bueno, salimos adelante. Perfecto, muchas gracias Fabián, muchas gracias. Seguimos entonces con la exposición de Sandra. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos participar. Bueno, en nuestro equipo de investigación nos hemos propuesto rastrear los orígenes de las muy marcadas fronteras disciplinares que todavía proliferan entre las artes y las ciencias. Esto nos remontará a Grecia antigua, de la mano de Aristóteles, por ejemplo, aunque esta separación adolece de múltiples fallas al concebir tipos diferentes de estilos dominando estas disciplinas y no permitiendo mezclarlas o fusionarlas. Esta tendencia todavía persiste. Nos preguntamos cuáles son las raíces que llevaron a tan profunda separación. Aristóteles estableció ciertas bases específicas de cómo deben entenderse las disciplinas científicas. Al hacer esto, instituyó los fundamentos de una necesidad de mantener compartimentos estancos. Veremos someramente cómo esto se afianza en la historia una vez que estas ideas son introducidas. Es un fenómeno conocido que Grecia antigua contribuyó con la creación de nociones como teoría, ciencia y filosofía para designar estilos de trabajo y de pensamiento que al menos ya en el siglo III a.C. estaban instalados. Así, los desarrollos teóricos pasaron a ocupar el papel central de las sistematizaciones del conocimiento, mientras que las disciplinas más alejadas a esto fueron en general relegadas a un segundo plano. Así, las artes fueron caracterizadas de diversos modos, aunque prevaleció una mirada antinormativa donde la locura o la presencia de musas inspiradoras ajenas al sujeto creador eran la marca de cualquier poiesis o producción artística. En esta perspectiva, las ciencias se hacen poseedoras de un estilo racional, mientras que las artes tienden hacia el costado irracional. En este contexto, cuando Aristóteles se refiere a las ciencias, asume el criterio de que estas son múltiples y heterogéneas, cada una con un dominio y un método específico. Ahora bien, el procedimiento bajo el cual esto se logra, según esta posición, es yendo más allá de toda experiencia sensible y emocional, con lo cual las pasiones del alma que conducen a las artes quedaron relegadas a un plano inferior. Esto lleva al Estagirita a abogar por la autonomía de las disciplinas científicas en vez de una unificación de ellas. Aristóteles establece barreras separando las disciplinas científicas con la meta de prohibir toda transferencia de objetos, propiedades, métodos y modelos de un área del conocimiento a otra, pues si no, ello llevaría, según él, a un error categorial.
tal prohibición, que en griego se llamaba metábasis, se orienta a distinguir y clasificar conocimientos correspondientes a géneros diferentes de áreas científicas distintas. Nos preguntamos cómo esta división extrema entre disciplinas afecta al concepto de creatividad, que es nuestro concepto base en nuestro equipo de investigación. Los estudios actuales de la creatividad la conciben como un proceso compuesto por distintas etapas o fases durante las cuales el sujeto creador va generando la idea u obra. Una de las etapas, Graham Wallace la llamó incubación, un periodo donde el sujeto creador se separa de su labor poniendo distancia que le permita apreciar desde un punto de vista panorámico la totalidad de lo investigado para poder llegar en un futuro cercano a lograr concebir una posible obra. Es en esta etapa donde hay desenfrenos, olvidos, emociones, pérdida de conciencia del problema a resolver y un mar de actividad que asemeja a un lago aparentemente quieto por encima, mientras que internamente un volcán está a punto de hacer erupción. Hacer hincapié en este periodo como si no hubiera otras fases creativas no sustentadas en la disrupción, da una imagen de la creatividad alocada, desenfrenada, fuera de foco, que llevó a separar aún más a las artes de las ciencias, donde las primeras se concentraban en esta etapa, mientras que las ciencias, para ser creativas, lo hacían poniendo el acento en otras fases más racionales, más teóricas y más dependientes de inferencias conscientes. Aunque este natural despegue de supuestos previos es importante para evitar todo anquilosamiento y fosilización de las energías que conducen a obtener originalidad, este tipo de planteo centrado en el azar y la libertad parece un elemento exagerado, como si fuera lo único que contribuye a crear artísticamente. La presunta dominancia en la creatividad de este aspecto tendiente al azar y a la vida no consciente y automática, cuando se exagera sobremanera, lleva a concebir una dicotomía extrema entre disciplinas. En efecto, la carga afectiva de esta dominancia se posiciona sobre las artes, mientras que la carga racional recae en las ciencias. En cambio, si balanceamos más equilibradamente los pesos e importancia de cada etapa del proceso creativo, tenderemos a aceptar lo que daremos en llamar cierta fluidez intertemática presente en la creatividad. Sí, muchas gracias, Eri. Ahí terminamos. Entonces, entendemos por fluidez intertemática toda transferencia de conocimientos, prácticas, herramientas y estrategias metodológicas entre disciplinas o bien entre temas de una misma disciplina. Conviene aclarar que las áreas disciplinarias no requieren constituir espacios de carácter científico. En este sentido, podemos abarcar a las artes como casos específicos de disciplinas donde podría ocurrir el fenómeno de fluidez intertemática, que en nuestro caso constituirá el reducto donde abrevar la posibilidad de transferir información hacia áreas científicas. En este sentido, nuestro equipo de investigación tenemos una persona que trabaja allí, que es la profesora de artes, Rocío Janet Dalio, que está trabajando sobre este tema de fluidez intertemática y que piensa hacerlo en su doctorado a posteriori. Y en este sentido ella está trabajando sobre la creatividad en la formación de docentes de nivel primario, validando la experiencia artística como una vía alternativa de conocimiento. Afirmamos que esta fluidez intertemática, uno de los aspectos de la creatividad, es una característica específica en la educación primaria, y suponemos que el docente de nivel primario dispone de una flexibilidad transversal sui generis, capaz de transferir conocimiento entre las diversas áreas que abarca la currícula en este nivel, y eso conlleva una habilitación de prácticas y estrategias en los profesorados de nivel primario, con las artes como centro de transferencia hacia las ciencias, en aras de desarrollar la creatividad a través de la fluidez intertemática. Entonces, esto es un poquito lo que estamos trabajando en nuestro equipo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, para cerrar entonces la serie de exposiciones y luego abrir al diálogo y al intercambio, el turno de Cristina. Bueno, el proyecto desde el cual voy a hablar en este conversatorio tiene como título Habitar mi cuerpo para contar, tecnología socioartística para deconstruir, reconstruir procesos de salud, enfermedad, cuidado con sujetos que padecen diabetes mellitus. Bueno, este proyecto que organizamos como una experiencia de construcción transdisciplinar desde la Universidad Nacional de Villa María, pero que articuló junto con investigadores y artistas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, de La Plata, de la UNA, de la Universidad de Tierra del Fuego, fue posible a partir de la conjunción no solo de una convocatoria que a veces funciona como una política por parte del Estado y del área
de ciencia y técnica para la presentación de proyectos, sino también como una necesidad de construir que entre distintos colegas que veníamos entendiendo acerca de la necesidad de poder desarrollar prácticas que nos permitan hacer cuestiones comunes. No es menor el hecho de que este proyecto se va a configurar después de 2 encuentros académicos. Uno fue el de la Jornada de Investigación en Artes del año pasado en Villa María, especialmente por el contacto que desde ahí pudimos generar con gente de Rosario, de La Plata y de Córdoba, pero también del Foro Académico Internacional ANIMA, que se realizó en conjunto entre la UNC y la UNBM en la Facultad de Arte de Córdoba. Digo que esto es importante porque los espacios de construcción y encuentro nos permiten desnudarnos como investigadores a la hora de pensar preocupaciones comunes y darnos cuenta de la necesidad de salir de esas fronteras en las que habitualmente transitamos. Este proyecto empieza a articular una preocupación ligada a la relación del arte y la salud, en el que al ir sumando investigadores, obviamente la cuestión del planteo sociológico no fue indiferente. Entonces terminamos armando un equipo que está conformado por artistas e investigadores de distintas disciplinas. Me refiero a las artes audiovisuales, a la música, a las artes visuales, al que también se sumó investigadores del área de la medicina y de la biología y también de las ciencias sociales. En ese conjunto pasaban cosas como muy interesantes, tales como que algunos de nosotros padecemos diabetes, ¿sí? Digo, la diabetes como problemática y el padecimiento apareció como un lugar desde el cual poder reflexionar un tipo de construcción de una tecnología que llamamos socioartística, recuperando ciertas ideas de la tecnología social vinculada a la investigación, acción participativa, a la construcción horizontal de conocimiento junto con los sujetos sociales, y en este caso en particular poner la voz de quienes padecen de diabetes como un lugar central desde el cual empezar a encontrar y a reconocer las particularidades que asume este triángulo entre salud, enfermedad y cuidado, a la hora de poder producir desde estos puntos de vista y en diálogo con el equipo de investigación un dispositivo que tendría la forma, que pensamos que va a tener la forma de un documental transmedia, con una fuerte impronta del lenguaje animado. En ese sentido, la idea es poder producir un dispositivo que permita poner en tensión, establecer una puja a nivel de los saberes en la doxa, pero también en poner en esta discusión con el saber médico y producir una sensibilización ante la opinión pública sobre lo que es vivir, padecer, experienciar, ¿sí? La diabetes como problemática. En ese punto, la elección de la animación como un lenguaje a conquistar, sí, la decisión de la animación como lenguaje tuvo que ver también con la posibilidad o con la elección de una forma particular de la expresión que tiene que ver con la capacidad de la reinvención, que tiene que ver con la capacidad de la construcción de mundos, ¿sí? En el que puedan no necesariamente adoptar la forma realista o mimética, sino que también pueda ser el espacio en el que aparezca la metáfora, la simbolización de los procesos absolutamente subjetivos que caracterizan esta forma del padecimiento. Y es también una manera en la cual el arte convocó a las áreas de salud, convocó a las áreas de ciencias sociales para poder construir juntos, ¿sí? Por eso decimos que de una manera en algunos momentos interdisciplinar y en otros momentos transdisciplinar este objeto de trabajo, ¿sí? Que está en este momento es un
PAICETEC se presentó a fines del año pasado y está en proceso de evaluación. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Carla y abrimos al diálogo y al intercambio. Antes que nada, un placer escucharlos, colegas, compañeros, desde muchos lados, ¿no? Como de una u otra manera la necesidad de plantearnos los desbordes de las fronteras, a su vez están ceñidos por las constricciones mismas de las instituciones, ¿no? De lo que por ahí, en términos más burdianos, podemos llamar el campo académico, ¿no? En esta idea del juego de fuerzas propia de las instituciones que nos regulan los procesos de investigación, ¿no? Y a partir de ahí, poder escuchar, ¿no? el avance tanto de Sandra como de Cristina, y las presentaciones de Fabián y de Susana en relación a dos propuestas distintas, ¿no? Las convocatorias bianuales propias del Instituto de Investigación, que se bajan a cada uno de nuestros institutos académicos pedagógicos. A su vez, esta propuesta o esta convocatoria ad hoc que sacó... ¿Me está escuchando? ¿Hola? Sí, perfecto, Carla. Sí, gracias. Sí, perfecto. Ustedes se me quedaron rígidos, perdón, es mi problema de conectividad. Por otra parte, esta propuesta que salió desde el PISAC fue canalizada por el CODESOC, tantas siglas, ¿no? En la cual recién, mientras ustedes exponían, yo estaba releyendo los resultados que nos llegaron al instituto, y hay un fuerte sesgo de mirar problemáticas de dimensiones sociales preestablecidas, digamos, más de corte sociodemográficas, y no con la mirada que tal vez pensamos muchos de nosotros que podía llegar a expandirse en el marco de la convocatoria, ¿no? Estamos hablando de trabajo, estamos trabajando de cuidados, estamos trabajando de seguridad, estamos hablando de condiciones de infraestructura, etcétera. Entonces, las ciencias sociales siguieron quedando ancladas, ¿no?, a este otro tipo de lógicas. Si bien estuvo básicamente muy interesante que se pudiera abrir el juego y convocar a las ciencias sociales para que se pudiese pensar en un estudio post-pandemia. Por otra parte, ¿no?, esta tensión permanente que vivimos nosotros acá en la universidad, ¿no?, entre la racionalidad analítica teórica propia del pensamiento clásico occidental, ¿no?, con cierta irracionalidad que tendrían los procesos creativos artísticos, ¿no? Y cómo también este debate, por suerte, se toman al interior de las universidades, desde procesos múltiples como lo que planteaba Susana, de la lógica del trabajo y del arte, a ver si son autónomos o no, alto debate, la idea de las representaciones entre el arte y los discursos, mirada desde la fluidez intertemática que planteaba Sandra, ¿no? Y esta cuestión de ponerle el cuerpo a los procesos de investigación a partir de una problemática, digamos, fisiológica, por decirlo así, y de cómo esto podemos llegar a visualizarlo, y podríamos decir hasta racionalizarlo, ¿no? Y a su vez generar un proceso creativo artístico a partir del intercambio de investigadores en el marco creativo. Realmente, perdón, no soy nadie para opinar, pero ha sido un placer. Y en virtud de eso, más allá que después van a ir saliendo las preguntas, imagino, pero me permito ir ampliando algunas líneas para conversar, ¿no? En relación a el trabajo, Susana, y esta duda, ¿no?, este planteo, si son autónomas o no, y desde esta multiplicidad, ¿no?, desde las tareas de cuidado con la posibilidad del arte, ¿no? Cómo, más allá que uno ha tenido la posibilidad de poder acceder a los PISAC y poderlos leer, y que realmente fueron un placer leerlos, ¿cuál fue, digamos, ¿desde dónde surge este debate? Yo, Susana, no hace mucho hemos estado compartiendo una mesa de un estudiante de sociología, ahora es adscripto mío, en gestión cultural, que se
permitió, en el marco de la sociología, poder hacer un trabajo final de grado vinculado a la creación artística y a los procesos de gestión de la creación artística. Entonces, un poquito, Susana, mi primera consulta, por decirlo así, o para iniciar el debate es esto, ¿no? Cómo tal vez, no solo en el contexto particular de la pandemia, que vamos a decir, nos repensamos de montones de lados, pero cómo se ha podido visualizar para abordarlo estas dos esferas y estas tensiones o no. Hago el micrófono. Susana, me parece que está silenciada. Ok. Ahora sí. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que justamente, y un poco también retomando lo que hemos planteado todos, ¿no? La división entre esferas que marca todo el pensamiento occidental se ve cuestionada, y yo voy a tomar un eje para que no pude desarrollarlo en la ponencia, que es el tema del feminismo. El feminismo aparece también en una tensión en el pensamiento occidental, como lo masculino, lo racional, y lo afectivo, lo femenino. Y me parece que el desborde que han hecho las feministas sobre las fronteras marca esa ruptura entre pensar el trabajo de producción y reproducción de la vida material como algo separado del trabajo de cuidado. Creo que es en esta esfera de intersecciones, que las feministas han planteado, ¿no? O sea, y que hay un largo debate en las feministas muy, muy interesante sobre, desde aquellas que han planteado, bueno, reproducimos en forma no remunerada la fuerza de trabajo, y entonces queremos ser remuneradas, como Dalla Costa y demás, hasta aquellas que han planteado el trabajo de cuidado es aquello que nos permite empezar a pensar una transformación radical del mundo, y en este sentido ha sido natural que ubiquemos al arte como como lo afectivo, lo del cuidado, lo que contiene, y esto no significa, de nuevo, trascender esta diferencia entre lo afectivo y lo racional, el cuidado y lo productivo, para poder, por eso me parece que el feminismo tiene mucho para pensar estas rupturas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si fui clara, pero tiene que ver con una fuerte impronta de género que se abrió en el equipo, y esta mirada artística que se aportó desde Villa María, y esto me gustaría retomarlo, y cuando se aportó desde Villa María con Cristina y su equipo, empezó a desbordar también en otras universidades como Salta, el Comahue, que eran parte del PISAC, y cómo nos parábamos frente al trabajo como arte y el arte como trabajo, las dos cosas, ¿no? Así que bueno, en este sentido me parece que el feminismo es una clave de ruptura entre las barreras de trabajo, arte, razón y afección, etcétera. La verdad que como gran movimiento disruptivo, digamos, del statu quo histórico, digamos, el hecho de que el feminismo puede ser visto como ese desborde entre fronteras para poder, desde la deconstrucción de la mirada de cierta debilidad femenina, poder pensar la analogía con el arte, la verdad, y casi de manera directa. ¿Querés decir algo? Veo levantando la mano. Me parece que en ese marco quiero agregar también un poco la trayectoria que hizo posible también que en el marco del PISAC
pudiéramos pensar esta articulación, que tuvo que ver con, más allá de muchas experiencias anteriores con Susana de distintos trabajos, de cosas conjuntas, la organización de un evento que hicimos el año pasado, el PREACER, que tenía como eje la articulación entre trabajo, arte y comunicación. Entonces ya ahí habíamos empezado a establecer algunos núcleos de tensiones y de discusiones que se sumaron a esto que vos un poco comentabas, Carla, que tiene que ver con los trabajos finales de grado, especialmente de sociología, dos casos que estaban trabajando sobre la música independiente, por el otro lado en música, que teníamos graduados que estaban interesados en articular algunas cuestiones más desde un enfoque sociológico y que estuvieron haciendo postulaciones en ese marco de beca CONICET. Quiero decir, de pronto también se fueron amalgamando intereses, trayectos e itinerarios muy diversos, pero que encontraban esta necesidad de hacer como una suerte de diálogos que rompían también las fronteras entre institutos sociales, humanas, para generar otros territorios productivos para poder pensar esta problemática. Entonces creo que quería sumarle eso al planteo, porque me parece también interesante cómo a los equipos de investigadores también esta fuerza emergente de nuestros jóvenes estudiantes y graduados también hacen desbordar estas fronteras, ¿no? Cristina, y en ese sentido, la verdad, bueno, primer punto, ¿no? Esta división entre institutos de una u otra manera nos parcela la cabeza. Perdonen que la informalidad, ¿no? Pero de una u otra manera así. Parece que si fuera sociales y se fuera de humanas, parece que fueran mundos distintos. Y ni hablar de básicas, que parece que encima fuera otro mundo más. Y fíjense la necesidad permanente. De hecho, vamos a dar un ejemplo. En este momento, terminando este panel, con Fabián nos vamos a tomar un trabajo final de grado de un estudiante de comunicación que se fue a revisar desde el marco de su espacio curricular ciertas ficciones, ¿no? Es un chico particularmente que escribe muy bien, se desempeña como periodista. Entonces, ahí también esas tensiones son muy interesantes. Me permito un ejemplo un poquito yendo para lo que decías vos. Últimamente en los talleres de trabajo final de grado, en este caso voy a hablar desde la carrera de comunicación, se está dando la posibilidad de estudiantes que están queriendo ficcionalizar. ¿Saben qué? Yo les digo que sí. Me permito decirles, a ver, ustedes quieren hacer una investigación periodística, pues vieron que la posibilidad, los TFG ahora tienen la posibilidad de un producto. ¿Por qué el producto no puede ser una novela? ¿Por qué el producto no puede ser un cuento o un libro de cuentos acerca de... ¿Por qué? Porque no lo hemos permitido. Nadie deja, bueno, más allá de la imposición universalista de la academia, que la racionalidad de fondo que le da el dato, digamos, el dato histórico, el dato periodístico, el dato del acontecimiento, no esté. Pero el proceso de ficcionalización es realmente interesante. Y ya que estoy con vos, Cris, no te me vayas. El hecho del concepto ¿no? de la tecnología socioartística, cómo buscar en estos procesos, ¿no? Cómo encontrar esta tecnología con el concepto fuerte, ¿no? De una tecnología socioartística, la construcción y reconstrucción de estos procesos de salud y enfermedad a partir de una enfermedad muy específica. Un poquito vos habías adelantado en tu exposición cómo surge de esto, cómo surge tal vez casi de poder conversar con el equipo de investigación en diálogo, de llegar tal vez a una conversación casi íntima, de poder dejar en evidencia ciertas dolencias, por decirlo así, físicas, ¿no? ¿Cómo surge eso, Cris? ¿Cómo surge esto de pensarlo a partir de las tecnologías socioartísticas de construcción? Bueno, un poco
en esto no quiero sonar tan autorreferencial, pero bueno, hay algo de esa cuestión que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, padecer diabetes y estar muy conversando esto y articulando estas cuestiones con muchos grupos de artistas que justamente después van a formar parte de este equipo, ¿no? Creo que en eso también hay una morosidad que hace también al trabajo de poder ir pensando el proceso artístico ligado a una cuestión que excede al sujeto en su individualidad para ser puesta desde un lugar público, porque hay un tema que es muy importante acá, que tiene que ver con que el padecimiento parece ser algo que va a contar el experto. Digo, nosotros en nuestra sociedad tenemos el discurso del saber especializado médico como una voz hegemónica. Digo, este modelo hegemónico de la salud, que si bien tiene sus huecos, sigue prevaleciendo, por lo menos a nivel del sentido común, y político y muchas cosas más, y en este momento de pandemia es también un tema del debate. Entonces la primera pregunta era cómo recuperar la palabra, la voz de quien padece, de quien habita su propio cuerpo. Por eso me parecía muy interesante, y acá el que forme parte de este equipo, gente del área de literatura, hay todo un momento de las fundamentaciones donde Beatriz Botero, que forma parte de este equipo, construyó desde una poética increíble, que forma parte de los fundamentos del PICT. Yo decía, esto no sé qué va a pasar con Fonsi cuando llegue, pero forma parte, hay una parte de la escritura que también se aleja de la forma académica más reconocida y que pone la poesía o el discurso poético como siendo parte de enlazar y de construir esta idea. Decía, habitar el cuerpo significa que estamos poniendo en primer lugar a quien lo padece. Y en ese marco para mí fue vital la incorporación de Martín Aynar, que es parte del grupo responsable, es egresado de la carrera de Sociología. Él ha tenido todo un desarrollo de trabajo sobre este tema, y en diálogo con él pudimos ir construyendo algunas ideas de esto que podemos llamarlo una tecnología socioartística, que también tiene que ver con poner en tensión el concepto de tecnología, tan arraigado en las ciencias duras, después traspasado a las sociales, pero con ciertos recaudos desde mi punto de vista, y llevarlo al terreno también donde el arte puede decir algo. Es un proceso en construcción. Nosotros este año íbamos a empezar a hacer algunas cosas incluso antes de los resultados de la evaluación, pero imagínense que todo quedó cortado, porque encima el grupo con el que nosotros tenemos que trabajar es el grupo de riesgo, digo, son enfermos de diabetes. Entonces, pero creo que, digo, mantenemos con todo el equipo como una permanente comunicación interna, en algo tan maravilloso como un grupo de WhatsApp, en el que seguimos instalando la idea de que somos parte de un grupo y que esto en algún momento lo vamos a poder llevar adelante. Entonces, un poco esa es la trayectoria de poner en tensión cuestiones que incluso exceden la cuestión académica, que tiene que ver con cuáles son esos saberes que están tan legitimados a nivel de la doxa, que hace que parecieran ser los únicos posibles. Y ahí la idea del que padece, ¿sí? Como una parte vital, digo, por eso la investigación, acción participativa, marca la base teórico-metodológica para poder pensarlo. Simplemente para ir, porque los procesos tecnológicos casi hay una tecnología de la construcción del mismo, de los síntomas del cuerpo, porque ya hay un discurso aprendido para ponerle en acto, en discurso, y a partir de eso, interesante la ruptura. Ni hablar, me permito, ¿no? Ni hablar del contexto que como vos dijiste, pasan a ser grupos de riesgo, entonces hay casi una mirada de cierta sensación de fatalidad, ¿no? Que no solamente puedo padecer una enfermedad X a priori, sino que aparte hay un contexto
muy complejo que me lo está llevando al extremo a esta construcción de la mirada hacia adentro, de la mirada hacia afuera, y por lo tanto esa tecnología que me pareció hermosa la mirada. Y en ese sentido, en el contexto pandémico, Fabián, con el trabajo que presentaron para el PISAC, tanto Susana como vos habían quedado encabezándolos, como yo, que tampoco quedó el mío, esto, ¿no? El mundo, la representación, el discurso, la experimentación y redes del conocimiento para hablar y transitar la post-pandemia. Y vos dijiste un concepto, que me permití tomarlo de nota, de poderlo pensar, ¿no? Esta representación entre artes y discursos a partir de estados pasionales. Hermoso. ¿Dónde estás, Fabián? Te me congelaste. O yo me congelo, no sé. ¿Ahora? Ahí sí te vemos bien, Fabián. Bueno, debe ser los estados patémicos. Sí, bueno, hay muchas hipótesis sobre eso. Me pareció que era, bueno, retomo algunas cosas que dijiste al principio, Carla, que dijo también Cristina, en relación con el arte como esa posibilidad de una mirada lateral con respecto a lo racional, a lo científico en el sentido más duro, y esa mirada lateral permite rescatar ciertos lugares que quedan como restos de los grandes discursos que normativizan, ¿cierto? Entonces ahí aparecía que lo patémico, o sea, lo pasional, que la semiótica tiene un desarrollo muy importante, era el lugar donde se estaban inscribiendo, sobre todo en lugares de crisis, y donde se estaba licuando, de alguna manera se estaba, digamos, dando forma a algo que es intangible, porque lo pasional es intangible, circula como un rumor, circula como un discurso que a veces se va pegando como si fueran cosas que se pegan algo que se pega en las cosas como ventosas, pero que no las vemos. Y que en este caso me parecía que era muy fuerte. Alguna colega de Estados Unidos también está haciendo lo mismo con respecto al discurso fantástico, el tema del miedo, por ejemplo. Que se va licuando, se va circularizando dentro de la literatura. La bronca, todos los estados que tienen que ver con el horror. Hay entonces mucho discurso que aparece, sobre todo discursos ficcionales, que parece retomar esta cuestión pandémica para darle una forma, para hacerlo visible. Y entonces esa es la gran capacidad que va teniendo el arte, no para darnos una receta racional sobre cómo resolver esto, pero sí de alguna manera está mostrando intersticios en los que se mete otra racionalidad, una racionalidad de otro orden. Yo sigo con esta idea medio como romántica del arte como forma de conocimiento, que me parece que no hay que perder, y que es una idea también vanguardista, ¿cierto? Y que ahora en estos textos ficcionales, que son ficcionales en el sentido audiovisuales, transmediales, de formas, digamos, híbridas, como las historietas, y también obviamente la literatura, como vos citabas recién, este estudiante que ha optado por trabajar con policial, que es el tema de la pasión de uno, ¿cierto? La literatura policial. Entonces, cómo esta literatura, y a partir de esos estados patémicos, va canalizando situaciones extremas, y que también la vimos en otras literaturas, las literaturas del Holocausto, por ejemplo, la literatura sobre la dictadura. Hay mucha conexión. Las literaturas pandémicas tienen muchos vasos comunicantes con literaturas en estados extremos. Yo ponía en la fundamentación estados que ponen al hombre en una situación límite, y entonces ahí el arte aparece. Y aparece, digamos, para contarnos
esos indecibles que a veces, por ejemplo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo, ¿cómo se define? Si el miedo, como aquellas máximas de literatura gótica, que son las primeras que empezaron a trabajar con el miedo, que la vemos muchísimo en lecturas pandémicas. Lo gótico hablaba del miedo como un estado ante lo otro que no lo vemos. Fue la primera literatura psicológica que tuvimos en Occidente, en la literatura gótica. Y a partir de eso, entonces, ese estado pasional del miedo permite la producción de un segundo conocimiento, que es empezar a conocer eso otro que no puedo decir. Y entonces el arte ahí funciona a fondo, le pasa por encima a todas las discusiones teóricas, a todas las discusiones sobre la medicina y sobre dónde está el virus, que el virus vuela 1 metro, 2 metros, que me tengo que poner un barbijo. Aparece un montón de cuestiones. Yo quiero decir solamente una palabrita como para decir dónde ubicamos alguna parte de esta investigación. Lo que yo decía ayer en una reunión sobre PIE, la metáfora de la muralla, que es la que yo estoy trabajando puntualmente en todo esto, que es una metáfora que aparece en la literatura y que marcaría la relación entre unos y otros. La muralla es el miedo, me separo, y hay murallas sociales, culturales, ideológicas, pero la muralla de la enfermedad es una muralla invisible y muy complicada. Vieron que hay cercos, fosas, hay algunos gobernadores que han hecho como una especie de canal entre una provincia y otra. Esa metáfora y el barbijo es una muralla. Entonces todas estas cuestiones están muy interesantes plantearlas desde el arte, por el arte, a través del arte, y seguimos defendiendo el arte a fondo, ¿cierto? En mi caso, y creo que en el caso de ustedes. Ni dudarlo. La verdad que desde el rol en el que me han puesto acá es posiblemente que no, porque me pusieron desde sociales. Pero ustedes saben que tengo la posibilidad de ser parte de la carrera de música y a partir de ahí los procesos que se debaten, que se discuten, son otros, ¿no? Porque, digamos, hay como una necesidad de objetivar muchas subjetividades, pero a su vez vienen con 5 años de mucha tecnología incorporada. La composición es de corte tecnológica, la producción musical occidental, me permito poner el discurso de Cristina, ¿no? Con toda una tecnología del conocimiento, todo lo que implica un código y la lógica de combinación del código, y etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo poder construir y deconstruir, y a su vez reconstruir en el marco de un discurso, podríamos decir, me permito decir, con cierta burocracia, ¿no? Porque hay que insertarlo en un formato de anteproyecto, con una lógica discursiva, etcétera, ¿no? Realmente, justamente yo creo que lo que defendemos es el arte. Por eso lo estamos fundamentando de manera tan fuerte. Sandra, primero, un encanto la exposición, ¿no? Y cómo ahí irse a Aristóteles para poder encontrar un poco el origen me permito decirlo de manera bastante torpe, de los grandes axiomas, ¿no? Que nos han estructurado la base de nuestro pensamiento occidental, ¿no? Y entre ellos las divisiones, ¿no? Yo creo que si hay un pensamiento parcelado, por ahí es el occidental, y jugamos mucho con eso con los estudiantes, lo discutimos mucho. Y como todo ese pensamiento de irse a lo filosófico para poder venir dando cuenta de esos procesos culturales, obviamente cristalizados y mantenidos y solidificados a través del tiempo, de la historia y de la reproducción histórica, sirven, lo digo así en primera persona, en el marco de la investigación, para poder llegar al concepto de esta, ¿no? De esta fluidez intertemática que marqué yo, para visualizar cómo en la docencia primaria, esos procesos, esas murallas, diría Fabián, esos muros de la racionalidad científica con la creatividad, por decirlo así, no estarían.
¿Cómo, digamos, justo ahí cuando empezabas a hablar de la fluidez, te cortamos? Por favor, ¿cómo lo visualizan esto en el marco de la práctica docente en primaria? Muchas gracias por la pregunta, Carla. Bueno, es que en realidad el punto está en que en la educación primaria tenemos a un docente a cargo de un aula en donde ese docente tiene que impartir conocimientos de distinto tipo. Eso no pasa, por ejemplo, a nivel secundario, donde cada docente está parcializado en su tema y, por tanto, para poder compartir e intercambiar con otras disciplinas, tiene que hacer convenios con otros profesores. En cambio, en el caso de la primaria, tenemos a un docente a cargo de todas las disciplinas y eso le permite a él ser creativo en cuanto a la posibilidad de intercambiar temas de distintas áreas y no tener ese problema de las barreras disciplinares que normalmente todos tenemos en otras circunstancias. Entonces, esa es una ventaja que tiene ese tipo de docente y allí es donde vemos que la fluidez intertemática cumple un rol central para ser creativos en el momento en planificar este tipo de actividades que los alumnos quieren aprender. Por otra parte, en términos del arte, que tanto se habló y que es el tema central de nuestro momento ahora, es muy interesante lo que Fabián también dijo, de que el arte es un tipo de conocimiento, o dicho de otra manera, y es esa manera, esa visión diferente es lo que importa acá. Por eso hablamos de visión de fluidez intertemática, porque pensamos que entonces hay posibilidades de compartir ideas de una disciplina a otra disciplina y así entonces pensar en tipos de conocimientos diferentes que no son los clásicos racionales, deductivos, esos axiomáticos, como vos decías recién, Carla, que son los que bajamos desde la matemática, por ejemplo, y que en particular en filosofía tomó Aristóteles ese modelo también de la matemática y bajar esos principios tan rígidos que realmente no tienen mucho sentido. Entonces, por supuesto que Aristóteles tampoco era tan tonto de pensar que no había excepciones a esa metábasis, a esa prohibición de la tarea interdisciplinar, pero era muy particular el tipo de restricciones, de excepciones que él permitía plantear. Es decir, en ese sentido, bueno, él se permitió que disciplinas subordinadas, por ejemplo, pudieran tener relación entre sí, pero las que no son subordinadas no. Y sin embargo, vemos ahí en Aristóteles que nos da un ejemplo muy interesante de las relaciones que puede haber entre medicina y matemática. Y uno dice, ¿cómo medicina y matemática pueden tener relaciones en la época aristotélica, cuando uno no se lo imagina? Bueno, ahí es donde vemos cierta flexibilidad en estas ideas y que en realidad siempre estuvieron, porque, bueno, Aristóteles también, el pensamiento práctico lo tiene muy aceitado y esto realmente es interesante pensarlo así, que no todo era tan rígido, un conocimiento tan rígido. Entonces, bueno, pensar volver ahora a la escuela primaria como un ejemplo de un tipo de instrucción que se da a los alumnos en donde uno puede ver que allí podemos empezar desde cero con los alumnos a mostrarles a ellos que entonces puede haber una fluidez intertemática y que no tenemos que tener estos compartimentos estancos, nos pareció una idea muy interesante y en esto Rocío Dalio, que está trabajando en nuestro equipo de investigación, va a liderar esta tarea y va a tratar de dilucidar cómo plantear estos problemas en este nivel, ya que ella también es profesora de artes y también se está por recibir ahora en la licenciatura en Ciencias de la Educación, o sea que está en unas perfectas condiciones como para poder trabajar esta temática, ¿no? Perdón, tenía apagado. Realmente muy interesante porque aparte, a ver, poniéndola casi en un estado de aplicación muy concreto, aparte se está jugando con lo pedagógico, es otro debate por ahí, que en este caso nos interpela a todos, porque todos somos docentes acá en esta mesa. También en esta, todos podríamos decir que tenemos este doble juego, ¿no? Me parece por los que nos conozco acá todos. Tenemos, a ver, me permito, Cristina, en el caso tuyo, das metodología. Por lo tanto, la metodología implica un saber racional y ya sabemos un poco de qué se trata. Y a su vez,
el debate con el que abriste las jornadas del año pasado, del debate de la investigación en arte, ¿no? Y a su vez, la necesidad no solamente de pensar los procesos, sino aparte de dar cuenta de los procesos. En marcos tan armados como es los formularios de investigación, como son los formularios, vamos a decirlo, pues son formularios de trabajo de TFG, digamos, que son formularios, están vistos desde una lógica, vamos a decir, positivista, demasiado fuerte, deductiva, en hipótesis, etcétera, 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 donde uno dice, bueno, a ver, puedo trabajar todo esto y después de repente, ¿hasta dónde puedo trabajar la creatividad? ¿Hasta dónde puedo poner en tensión los elementos aprendidos, tecnológicos, racionales, de código, la creatividad propia de, me voy a decir, de una intertemática, de que pueda surgir cualquiera de nuestras disciplinas, estoy hablando de todas, de repente después hay que encorsetarlo de nuevo para que pasen los procesos evaluativos. Y también, y esto creo que es un debate que nos tenemos que dar y que se ha dado, y yo creo que estas jornadas, y al ser una cuarta edición de estas jornadas, está poniendo esto en una agenda fortísima, es el hecho de que tenemos que cambiar los criterios de evaluación también. Creo que ese es el otro tema a discutir, no solamente la lógica ontológica, la lógica metodológica, o las lógicas, perdón, no sé qué lógicas, sino también los formatos de presentación institucional y las cabezas o las capacidades de evaluación. ¿Por qué? Porque seguramente al interior de todas nuestras carreras hay como una disputa permanente entre los mainstream, más de corte positivistas, y los procesos más artísticos y chicos y chicas estudiantes que por ahí quieren jugarse, quieren generar alguna ruptura. No estoy hablando de los procesos de investigación, porque por ahí desde el consenso de un equipo se puede hacer fuerza pero por ahí desde la otra situación de no poder, ¿no? De estar en una situación de el poder, digamos, podríamos decirlo, tenemos los evaluadores. El estudiante hasta necesita un director o directora para poder ingresar al circuito administrativo propio de la evaluación de un anteproyecto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay un montón de elementos que hacen a esto, ¿no? Al poder que tenemos de vetar al otro en el marco de tener un mainstream bastante rígido con una fortísima influencia positivista, en muchos casos euro y anglocéntrica, donde también por ahí los debates latinoamericanos están empezando a hacer fuerza también, a su vez con la necesidad por ahí también de generar, ¿por qué no?, metodologías que puedan ser citadas. ¿Por qué no pensar en metodologías de la UNBM? ¿Por qué no pensar en análisis propios de miradas situadas, de contexto o como le queramos llamar? Entonces, a partir de estos debates, ¿no? Interesante poder visualizarlo. Esto, ¿sí? Te aviso que nos quedan 5 minutos aproximadamente y hay una pregunta, me parece, o algunas cuestiones ahí en el chat de YouTube, si quieren incorporarlas al... Por favor. Gracias. ¿Pueden leerla? Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, Carla, quería comentarles a todas las personas que están presentes en la mesa que hay mucho acompañamiento desde afuera de la pantalla, muchos saludos, muchos agradecimientos de todas las personas que están siguiendo estas ponencias. Alfredo Crespo pregunta en general para todas las personas de la mesa, ¿consideran que la ruptura de polarizaciones canónicas, fuerte, débil, femenino, masculino, también conlleva espacios del conocimiento imposibles de ver sin esa ruptura? No sé si quiere responder esto, ¿no? Es el gran debate que permanentemente tenemos con Alfredo al interior de la materia. Permanentemente, y no entre nosotros, porque en realidad por ahí entre nosotros a ese debate lo trabajamos, ¿eh? No quiere decir que tengamos acuerdos, porque lo vamos trabajando, pero sí es un debate en los procesos de construcción de los estudiantes. Empieza Cristina, Fabián, Susana, Sandra.
Bueno, no se pongan tímidos. Es una pregunta compleja. Claro, bueno, yo voy a arrimar la bocha, como diría. A mí me parece que en primer lugar la binarización como forma de la construcción de pensamiento ya empieza a ser una cuestión necesaria de problematizar y de romper. Digo, creo que en ese marco es la primera idea fuerte. Y además también, y un poco planteo esto de la ruptura a las formas binarias, también ligado un poco a lo que vos decías recién, Carla, de poner en tensión las metodologías, ¿sí? Desde las cuales pensamos el acercamiento a los objetos que vamos construyendo. Y en ese punto digo, si bien hay como todo un recetario que está muy ligado a ciertos debates del siglo XX, llamémoslo si quieren de esa forma, cuando fue la famosa, entre comillas, batalla, métodos cual y cuanti, digo, toda esta discusión me parece que es una discusión del siglo XX, y creo que una discusión del siglo XXI tiene que ver, pero que viene de ahí, con lo que yo llamo las metodologías del acercamiento. Digo, la idea de las metodologías del acercamiento como forma de construcción epistemológica, ontológica fundamentalmente, llevan a replantear y que ahí estas polarizaciones no podrían estar apareciendo como tales, porque es un poco la posibilidad de poder pensar en una franca ruptura, incluso en poder revitalizar la vida como cuestión central, como tema, como marco, como transversalidad desde la cual concebir los procesos de producción, de reproducción y el lugar que ocupamos también desde la academia a la hora de tensionar estas categorías, ¿no? Creo que en ese punto, a lo largo de la mesa también se ha planteado esta idea de cómo poner en tensión desde el espacio áulico, desde la cuestión de los feminismos, cómo han venido a desbordarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay toda una serie de pares que están muy desestabilizados y que este tiempo pandémico, a ver, yo suelo decimos la educación está en crisis, como si la educación antes del COVID no hubiera estado en crisis. La salud pública está en crisis como si antes no. Digo, en esto también de poder pensar qué pasa cuando uno transita estos tiempos de crisis y estas valoraciones que hace de ciertas representaciones que ya estaban bastante hackeadas antes de la pandemia. Me parece esto, ¿no? Que estamos en un tiempo donde la pandemia también ha permitido, o sea, no la pandemia en sí misma, nosotros en estos procesos estamos desnaturalizando y poniendo en tensión un montón de categorías y de formas de pensar y de construir nuestros acercamientos porque han encontrado un límite, aún con todo lo que uno puede promulgar por ellos, pero están en un límite. Yo me encantaría hacer un campo en este momento, pero no puedo, digo. Entonces también hay cuestiones que tienen que ver con unas nuevas imaginaciones, nuevas entre comillas, ¿no? Pero unas imaginaciones para proyectarnos en el futuro y en el trabajo y en lo que concebimos a nivel de nuestros temas, a nivel social. Sí, me parece interesante esto de desbordar los binarismos, pero también me parece, y un poco tomándolo de Fabián, los muros, me parece que hay un límite que es la muerte, y ese límite marca una frontera muy fuerte, y yo pienso que hay también una percepción de extinción que nos ha atravesado en la pandemia y que me parece que nos hace, no sé, entre límites y barreras, digamos, este tipo de... O sea, creo que la posibilidad de extinción ha aparecido
como nunca antes. Yo por lo menos lo percibo así y como algo infranqueable, y entonces nos hace repensar estas otras barreras más chicas, las barreras de los country, para poder deconstruirlas en el sentido de defender la vida, ¿no? Eso me parece porque digo, el virus no es una contingencia. En ese sentido, me parece que los binarismos menores, digamos, hay que deconstruirlo frente a esta posibilidad que me parece, por lo menos yo muchos las hemos experimentado de una manera, y no nada jóvenes, digamos, de una manera muy portentosa, el tema de la posibilidad de la extinción. No sé, lo tiro así porque es algo que me taladra mis días y mis noches. Les aviso que ya estamos como justos ahí con el tiempo para ir haciendo el cierre. Fabián, veía que querías hablar. Sí, una sola palabrita con respecto a la ruptura de ciertas polaridades, por ejemplo, la relación con todo lo que ustedes están diciendo, relación entre verdad y mentira, entre ficción y verdad. O sea, me parece que se ha licuado muchísima polarización y de alguna manera, digamos, como dice la profesora Susana, cierto horror, cierto miedo pasa por encima de las categorías y pienso que estamos pensando otras categorías para pensar esto y de ninguna manera se puede seguir pensando dicotómicamente. Ya se ven todos los géneros que estamos trabajando, la posibilidad de los transgéneros, los corrimientos de los personajes, así que es así. Sandra, bueno, quería agregar, Carla, gracias. Quería agregar justamente eso, ¿no? Que las situaciones críticas como las que estamos viviendo en estos momentos mundialmente nos llevan siempre a cuestionar las dicotomías. En general, esto de cuestionar las dicotomías no siempre se hace, y en este momento se ha puesto evidente que todas estas dicotomías no están funcionando, cuando nunca estuvieron funcionando. En realidad las dicotomías no funcionan, se ponen para tener de qué hablar y de cómo hablar, pero en realidad sería una sana práctica que todos siempre las cuestionemos constantemente. No. Bien. Me permito, Eric, para permitirme hacer un cierre, en primer lugar, agradecer a los y las organizadores y organizadoras de estas cuartas jornadas la invitación, la composición de este conversatorio, agradecer a Susana, a Fabián, a Sandra, y a Cristina, que es parte del equipo, a los moderadores que tan prudentemente nos han llevado el tiempo. Creo que primero estos debates son apasionantes. Y creo que desde la posibilidad de debatir apasionadamente en todos los planteos que hemos escuchado hoy, en los que fuimos debatiendo, en el contexto actual de pandemia, que es bastante especial, ¿no? Creo que hay una necesidad de humanizar, no racionalmente necesariamente, poder visualizar todo el otro elemento que tal vez en nuestras universidades la mirada del arte queda tan racionalizada, que creo que por ahí viene este debate. Hablamos del miedo, hablamos de los muros, hablamos de las rupturas a través de estos impulsos feministas, hablamos de esta fluidez, hablamos de las metodologías del acercamiento, hablamos de poner el cuerpo, hablamos de muchas cosas que está claro que irrumpen en el escenario hiperracionalista que caracteriza a nuestras universidades en general, al discurso académico, y que en la producción y en la investigación en arte, aparte de la investigación ya viene cercenada desde ahí, y la investigación en arte tiene que ser sí o sí objeto de debates a ultranza. Así que nuevamente agradecimiento a todos y a todas quienes han participado. Me ha parecido en lo personal una delicia
este panel, este conversatorio, y quedo en manos de los moderadores. Bueno, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias por guiar este debate y este diálogo. Muchas gracias a todos los expositores, las expositoras, gracias Mariana. Los dejamos ahora rápidamente, hacemos un pequeño corte, vamos a estar visualizando trabajos finales de grados de la licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la UNBM en este breve corte, y volvemos a las 17 horas con el próximo panel, donde se van a presentar las actas de las terceras jornadas de investigación en artes de la UNBM realizadas en el 2019. Así que a las 17 horas los esperamos para ese panel. Quédense viendo los trabajos y las producciones de los egresados y las egresadas de la carrera en Diseño y Producción Audiovisual. Muchas gracias. Muy lindo. Adiós, Chao, chao. muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. A todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy Los buen van a debate, muchas cortar gracias. porque tienen que pasar al grupo.